Tuvo el coraje de decir que no a un matrimonio arreglado y se fugó con un joven pobre, sin imaginar que escondía un secreto capaz de cambiar sus vidas para siempre. Comenta desde dónde lo ves. El sol de mediodía caía implacable sobre la elegante terraza de la mansión Mendoza en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México. Elena contemplaba distraídamente los jardines meticulosamente cuidados, mientras jugueteaba con el anillo de compromiso en su dedo, un diamante tan grande que le resultaba incómodo. «No puedes seguir posponiendo la fecha, Elena». La voz severa de su madre, Beatriz, interrumpió sus pensamientos. «La familia Fuentes está empezando a preguntar si hay algún problema». Elena suspiró profundamente. A sus 28 años era una arquitecta talentosa, con un estudio propio, pero para sus padres seguía siendo la niña que debía cumplir con las expectativas familiares. «Mamá, ya te lo he dicho 1000 veces. No amo a Rodrigo. Apenas lo conozco más allá de las cenas familiares y eventos sociales». Beatriz dejó su taza de té sobre la mesa de mármol con un gesto de impaciencia. «El amor viene con el tiempo, hija. Tu padre y yo también tuvimos un matrimonio arreglado, y míranos ahora 35 años juntos. Estamos en 2025, no en los años 80, protestó Elena. Quiero casarme por amor, no por un acuerdo empresarial entre papá y el señor Fuentes». La discusión fue interrumpida por la llegada de Francisco Mendoza, quien entraba a la terraza revisando unos documentos en su tableta. «Elena, acabo de reunirme con Carlos Fuentes. Hemos decidido que la boda se celebrará en 3 meses en el castillo de Chapultepec», anunció sin levantar la vista. «Será el evento social del año». Elena se levantó de golpe, sintiendo cómo la rabia se apoderaba de ella. «¿Decidieron? ¿Sin consultarme? Es mi boda, papá». Francisco finalmente la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y determinación. «Es lo mejor para todos, hija. La fusión entre Construcciones Mendoza y Hoteles Fuentes nos posicionará como líderes indiscutibles en el sector turístico. Rodrigo es un buen hombre, de buena familia, y te dará una vida excelente». «No me importa la fusión empresarial», exclamó Elena, quitándose el anillo y colocándolo sobre la mesa. «No voy a ser una pieza más en sus negocios». Salió de la terraza dejando a sus padres perplejos. En su habitación, Elena tomó su teléfono y llamó a su mejor amiga, Sofía. «Necesito escapar unos días, aclarar mi mente», le dijo con voz temblorosa. «¿Todavía tienes esa casa en Puerto Escondido?». 3 días después, Elena conducía su Audi por la sinuosa carretera hacia la costa oaxaqueña. El paisaje cambiaba gradualmente. Los edificios de hormigón daban paso a montañas verdes y pequeños pueblos coloridos. Con cada kilómetro que se alejaba de Ciudad de México, sentía que podía respirar un poco mejor. Se detuvo en un pequeño mercado en las afueras de Oaxaca capital. Necesitaba estirar las piernas y comprar algo para el resto del viaje. El mercado bullía de actividad, vendedores ofreciendo frutas tropicales, artesanías coloridas y el delicioso aroma del chocolate oaxaqueño que impregnaba el aire. Mientras admiraba unos tejidos tradicionales, Elena no se dio cuenta de que alguien se acercaba, hasta que chocó con un hombre que cargaba varias cajas de madera tallada. «Lo siento», exclamó él mientras intentaba mantener el equilibrio. Elena reaccionó rápidamente, ayudándolo a estabilizar su carga. Fue entonces cuando lo vio claramente. Un joven de unos 30 años, con piel bronceada por el sol, ojos oscuros expresivos y una sonrisa cálida que contrastaba con sus manos callosas de trabajador. «La culpa es mía, estaba distraída», respondió ella sintiendo un inexplicable nerviosismo. «Soy Miguel», se presentó él, extendiendo una mano después de acomodar sus cajas en un puesto cercano. «Miguel Hernández». «Elena Mendoza», respondió ella, estrechando su mano y sintiendo una extraña conexión cuando sus dedos se tocaron. Lo que Elena no sabía era que aquel encuentro casual en un mercado oaxaqueño cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El puesto de Miguel rebosaba de artesanías, alebrijes coloridos, cajas finamente talladas con motivos zapotecas y huicholes, y pequeñas esculturas que capturaban la esencia de la vida cotidiana mexicana. Elena observaba fascinada la delicadeza de cada pieza. «¿Has hecho todo esto tú mismo?», preguntó admirando una pequeña caja de madera con incrustaciones de madreperla. Miguel asintió con humildad. «Es el oficio familiar. Mi abuelo me enseñó cuando tenía 7 años».
explicó mientras pulía una figura. No es un trabajo que me hará rico, pero me permite vivir haciendo lo que amo. Había algo en su manera sencilla de hablar, en la pasión con la que describía su trabajo, que cautivó inmediatamente a Elena. No era la pretensión calculada de los hombres de negocios que frecuentaba en Ciudad de México, incluido su prometido Rodrigo. ¿Estás de visita en Oaxaca?, preguntó Miguel. Algo así. Necesitaba espacio para pensar, respondió ella vagamente. Entonces has venido al lugar correcto, sonrió él. Oaxaca tiene magia para aclarar la mente. Si quieres, puedo mostrarte algunos lugares que no aparecen en las guías turísticas. Elena dudó por un momento. No solía confiar tan rápidamente en desconocidos, pero había algo genuino en Miguel que la tranquilizaba. Me encantaría, aceptó finalmente. Las horas pasaron volando mientras Miguel le mostraba rincones escondidos del mercado. Un puesto donde una anciana preparaba el mejor chocolate tradicional, otro donde un maestro mezcalero ofrecía degustaciones de su destilado artesanal, y finalmente un pequeño comedor donde probaron tlayudas auténticas que hicieron que Elena olvidara momentáneamente los restaurantes estrella Michelin a los que estaba acostumbrada. ¿Qué te trajo realmente a Oaxaca?, preguntó Miguel mientras caminaban por las calles empedradas del centro histórico. Pareces preocupada. Elena suspiró. Hablar con este desconocido resultaba sorprendentemente fácil. Estoy huyendo de un matrimonio arreglado, confesó. Mis padres son constructores importantes en la capital y quieren que me case con el hijo de otra familia poderosa. Todo por una fusión empresarial. Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. ¿Y tú no lo amas? Ni siquiera lo conozco realmente, respondió ella con amargura. Para ellos, el matrimonio es una transacción comercial más. Se detuvieron frente a la majestuosa fachada de Santo Domingo, la iglesia bañada por la luz dorada del atardecer oaxaqueño. El cielo se teñía de naranjas y rosas, creando un espectáculo que parecía reflejar la confusión interior de Elena. En mi familia, dijo Miguel suavemente, siempre nos han enseñado que el matrimonio debe ser por amor y respeto mutuo. Mi abuela solía decir que casarse sin amor es como construir una casa sin cimientos. Elena sonrió ante la analogía. Como arquitecta, entendía perfectamente el significado. Tu abuela era sabia, respondió sintiendo una inexplicable calma en presencia de aquel hombre. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?, preguntó Miguel cambiando de tema. Sí, una amiga me prestó su casa en Puerto Escondido. Pensaba continuar el viaje mañana. Miguel pareció pensativo por un momento. Si no tienes prisa, mañana es la celebración de la Guelaguetza en mi pueblo. No es tan grande como la oficial de julio, pero es más auténtica, solo para los locales. Podría llevarte. La propuesta era tentadora. Elena sabía que debería ser prudente, que apenas conocía a este hombre, pero algo en su interior le decía que podía confiar en él. Me encantaría, respondió con una sonrisa genuina, la primera en muchos días. Lo que Elena no podía imaginar era que Miguel Hernández observaba cuidadosamente cada una de sus reacciones. Detrás de su apariencia de sencillo artesano, se ocultaba un hombre que había aprendido a desconfiar de las intenciones de quienes se acercaban a él tras descubrir su verdadera identidad. La historia que había compartido sobre su familia era real, pero había omitido mencionar cómo había transformado el pequeño taller familiar en una exitosa cadena de hoteles boutique que celebraban y preservaban la artesanía tradicional mexicana. Mientras caminaban bajo el cielo estrellado de Oaxaca, Miguel se preguntaba si esta mujer de la capital, que huía de un matrimonio por conveniencia, sería diferente a quienes solo veían en él una cuenta bancaria. Por ahora, prefería seguir siendo simplemente Miguel, el artesano de Oaxaca, al menos hasta conocer el verdadero corazón de Elena Mendoza. El amanecer en Oaxaca pintaba el cielo con tonos anaranjados cuando Miguel esperaba a Elena en la plaza principal. Vestía una guayabera blanca bordada con motivos tradicionales que contrastaba con su habitual atuendo de trabajo. Elena llegó puntual, con un vestido sencillo que había comprado en el mercado el día anterior, dejando atrás temporalmente sus prendas de diseñador. «Buenos días», saludó ella con una sonrisa. «Estoy lista para conocer la verdadera Guelaguetza». Miguel la observó por un momento, sorprendido por su sencillez. Las mujeres que había conocido en su faceta de empresario
Rara vez renunciaban a los lujos incluso en situaciones informales. «Te queda bien Oaxaca», comentó mientras la guiaba hacia una camioneta desgastada por el uso. «Mi pueblo está a 1 hora de aquí, en la Sierra Norte». El viaje transcurrió entre paisajes montañosos y conversaciones que fluían con naturalidad. Elena se sorprendió a sí misma hablando de sus sueños de crear espacios arquitectónicos que respetaran las tradiciones locales, algo que su padre consideraba poco rentable. «Mi estudio de arquitectura es pequeño, pero es mío», explicó. «Mis padres nunca han entendido por qué no me incorporé a la empresa familiar». Miguel la escuchaba con atención genuina. «A veces el camino más difícil es el que nos hace más felices», respondió él mientras conducía por un sendero serpenteante hacia las montañas. «Yo también tuve que tomar decisiones difíciles para mantenerme fiel a mis raíces». Lo que Elena interpretó como la historia de un artesano defendiendo su oficio tradicional, escondía la verdad de un empresario que había decidido separar su vida personal de su imperio comercial tras varias relaciones fallidas con mujeres atraídas por su fortuna. El pueblo apareció ante ellos como una postal perfecta: casas de adobe con techos de teja, calles empedradas y un horizonte dominado por montañas verdes. La plaza central estaba decorada con papel picado multicolor y flores de cempasúchil que perfumaban el aire. «Miguel», saludó una anciana que se acercó cojeando ligeramente. «Por fin has traído a una muchacha». «Doña Remedios, ella es Elena, una amiga de la capital», aclaró él visiblemente abochornado. «Elena, ella es como mi abuela desde que la verdadera nos dejó». La anciana tomó las manos de Elena entre las suyas, ásperas por décadas de trabajo artesanal. «Tienes buena energía, muchacha», dijo con una sonrisa desdentada. «Ven, vamos a prepararte para la celebración». Antes de poder protestar, Elena fue llevada por doña Remedios y otras mujeres del pueblo hacia una casa donde la vistieron con un huipil bordado a mano y una falda larga tradicional. Trenzaron su cabello con listones coloridos mientras le explicaban el significado de la Guelaguetza, la celebración del compartir y la reciprocidad. «La Guelaguetza no es solo una danza», explicó una de las mujeres mientras ajustaba el huipil. «Es nuestra forma de vida. Cuando alguien necesita ayuda para una celebración o una tragedia, todos contribuimos. Hoy le das a alguien, mañana recibirás cuando lo necesites». Elena pensó en lo diferentes que eran estas relaciones de las alianzas estratégicas que buscaba su padre con el matrimonio arreglado. Cuando regresó a la plaza, Miguel la esperaba junto a los músicos que afinaban sus instrumentos. Al verla con el traje tradicional, sus ojos se iluminaron. «Pareces una oaxaqueña de toda la vida», dijo con admiración sincera. La celebración comenzó con la danza de la pluma, seguida por representaciones de las distintas regiones de Oaxaca. El mezcal fluía libremente y la comida abundaba. Elena observaba fascinada cómo cada persona tenía un papel en la comunidad, cómo los ancianos eran respetados y los niños participaban activamente. Al atardecer, Miguel la invitó a bailar. La música tradicional de chilenas llenaba el aire, mientras sus pies se movían sobre la tierra. Elena, acostumbrada a los elegantes bailes de salón, se dejó guiar por Miguel, sintiendo una libertad que jamás había experimentado. «Nunca había visto algo así», confesó ella cuando se detuvieron a descansar. «Es como si toda la comunidad fuera una familia». «Eso es exactamente lo que somos», respondió Miguel mientras le ofrecía una taza de chocolate caliente. «Aquí aprendí lo que realmente importa en la vida». Bajo el cielo estrellado de aquella noche, rodeados por el calor de una comunidad unida, Elena sintió que su corazón se abría a posibilidades que nunca había considerado. La idea de regresar a Ciudad de México, a su vida programada y su matrimonio arreglado, le resultaba cada vez más ajena. Lo que no sabía era que Miguel la observaba atentamente, sorprendido de encontrar a alguien que parecía valorar las mismas cosas que él, más allá del dinero y el estatus social. Por primera vez en años, se preguntó si podría bajar sus defensas y mostrarle quién era realmente. Una semana había pasado desde aquella Guelaguetza. Elena había postergado su regreso a la ciudad, hospedándose en una pequeña posada en Oaxaca capital. Sus padres la llamaban insistentemente, pero ella solo respondía con breves mensajes, asegurando que estaba bien y necesitaba tiempo. Cada día, Miguel la visitaba después de atender su puesto en el mercado.
Le había mostrado las ruinas de Monte Albán, los manantiales petrificados de hierve el agua y los talleres artesanales donde el barro negro y la lana se transformaban en obras de arte. Cada experiencia compartida fortalecía un vínculo que ambos sentían crecer. Aquella tarde, mientras caminaban por el jardín etnobotánico, el cielo se oscureció repentinamente. «Viene una tormenta», advirtió Miguel mirando al horizonte. «Las lluvias de mayo en Oaxaca pueden ser intensas». Apenas habían llegado a un pequeño café cuando la tormenta se desató con furia. Desde la ventana observaban la lluvia golpear el empedrado mientras compartían una tabla de quesos oaxaqueños y chocolate caliente. «Mañana debo regresar a la ciudad», dijo Elena finalmente con un nudo en la garganta. «Mi padre ha amenazado con venir a buscarme si no regreso». Miguel asintió en silencio. Durante esos días había luchado contra el impulso de rebelarse completamente ante ella. ¿Cómo explicarle que era el propietario de Hoteles Raíces, la cadena que valoraba tanto por su respeto a las tradiciones locales, y que, irónicamente, era competencia directa de los Hoteles Fuentes, propiedad de la familia de su prometido? «¿Qué harás cuando regreses?», preguntó finalmente. Elena contempló la lluvia, buscando respuestas en el caótico patrón de las gotas sobre el cristal. «No lo sé», confesó. «No puedo casarme con Rodrigo, eso lo tengo claro. Pero enfrentar a mi familia significa posiblemente perderlo todo. Su apoyo, mi posición social, incluso clientes para mi estudio de arquitectura. ¿Y eso te asusta?». «Me aterroriza», admitió ella, «pero más me asusta vivir una vida que no he elegido, despertar cada día junto a alguien a quien no amo». Un relámpago iluminó brevemente el café, seguido por un trueno que hizo vibrar las ventanas. La tormenta exterior parecía un reflejo de la turbulencia en el corazón de Elena. «¿Qué harías tú?», preguntó ella buscando respuestas en aquellos ojos oscuros que la miraban con intensidad. Miguel dudó. Como empresario, estaba acostumbrado a tomar decisiones difíciles, a calcular riesgos, pero esto era diferente. Por primera vez en años, sus sentimientos nublaban su juicio. «Yo elegiría la libertad», respondió finalmente. «He visto a demasiadas personas atrapadas en vidas que no eligieron. El dinero, el estatus, nada de eso vale la pena si cada mañana te despiertas sintiéndote vacío». La mano de Elena encontró la suya sobre la mesa, áspera por el trabajo artesanal, un contacto simple que transmitía más que 1000 palabras. «Ven conmigo a la ciudad», propuso ella impulsivamente. «Podrías expandir tu negocio de artesanías allí. Yo te ayudaría». Miguel sonrió con cierta tristeza. Si ella supiera que podría comprar un edificio entero en Polanco sin pestañear. «Mi vida está aquí, Elena. Mi comunidad, mis raíces». «Entonces me quedaré», interrumpió ella con determinación. «Buscaré trabajo como arquitecta aquí. Oaxaca tiene un patrimonio arquitectónico increíble que necesita preservación». Miguel la miró asombrado. Esta mujer de ciudad, educada en privilegios, estaba dispuesta a dejarlo todo por una vida sencilla junto a él, o al menos junto a quien ella creía que era él. «No puedes tomar esa decisión en caliente», respondió, aunque cada fibra de su ser deseaba decirle que sí. «Regresa a México, enfrenta a tu familia, y si después de eso sigues queriendo venir a Oaxaca, te estaré esperando». La lluvia empezaba a amainar cuando el teléfono de Elena sonó. Era Sofía, su amiga de la capital. «¿Elena? Gracias a Dios». Su voz sonaba alarmada. «Tus padres han contratado un investigador privado para encontrarte. Están furiosos porque cancelaste todas las citas con los proveedores de la boda». Elena palideció. No había cancelado nada. Simplemente había dejado de responder mensajes. «Hay más», continuó Sofía. «Rodrigo ha estado diciendo que tuviste un colapso nervioso y que necesitas ayuda profesional. Elena, están preparando el terreno para declararte incompetente si no regresas y sigues con los planes de boda». La llamada terminó dejando a Elena temblando. Miguel, quien había escuchado lo suficiente, la tomó de las manos. «No estás sola en esto», afirmó con firmeza. «Te ayudaré». Esa noche, mientras la tormenta se alejaba de Oaxaca, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No regresaría como la hija obediente que sus padres esperaban. Ya no. La mañana siguiente, en el registro civil de Oaxaca, Elena Mendoza y Miguel Hernández
Se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia sencilla, con doña Remedios y algunos artesanos del mercado como testigos. Un matrimonio apresurado, nacido de la desesperación y un amor incipiente, pero también de una determinación férrea de ambos por tomar las riendas de sus propios destinos. Lo que Elena no sabía era que aquel certificado de matrimonio, firmado con manos temblorosas, unía su destino no solo a un humilde artesano, sino a uno de los empresarios más innovadores y discretamente poderosos de México. Y lo que Miguel no podía imaginar era que aquel acto impulsivo abriría la caja de Pandora de secretos familiares que ambos habían intentado dejar atrás. El regreso a Ciudad de México fue como entrar en el ojo de un huracán. Elena y Miguel llegaron al departamento de ella en Condesa, un espacio moderno y minimalista que contrastaba con la calidez rústica de Oaxaca. Apenas habían dejado las maletas cuando el timbre sonó insistentemente. «Elena María Mendoza, abre la puerta inmediatamente». La voz autoritaria de Francisco Mendoza retumbaba en el pasillo. Elena respiró profundo, apretó la mano de Miguel y abrió la puerta. Sus padres irrumpieron en el apartamento, pero se detuvieron en seco al ver a Miguel. «¿Quién es este hombre?», preguntó su madre con desdén, escaneando la ropa sencilla de Miguel. «Es mi esposo», respondió Elena levantando la mano donde ahora lucía un anillo artesanal de plata oaxaqueña en lugar del ostentoso diamante de compromiso. «Miguel Hernández». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Francisco Mendoza palideció visiblemente antes de explotar en una furia que hizo temblar los ventanales del apartamento. «¿Te has vuelto completamente loca?», gritó. «Has arruinado años de negociaciones con los Fuentes». Ese matrimonio representaba la fusión empresarial más importante de la década. Miguel permanecía sereno, observando la dinámica familiar con ojos analíticos. Como empresario, reconocía una negociación fallida, pero como hombre veía algo más doloroso: unos padres que trataban a su hija como un activo comercial. «Señor Mendoza», intervino Miguel con calma, «comprendo su molestia, pero Elena ha tomado su decisión». Francisco dirigió su furia hacia Miguel. «¿Y tú quién te crees que eres? ¿Un oportunista que vio la oportunidad de casarse con dinero?», escupió con desprecio. «¿Sabes cuánto vale mi hija en el mercado matrimonial de este país?». «Papá», protestó Elena horrorizada. «No me interesa su dinero, señor», respondió Miguel manteniéndose firme. «Tengo lo suficiente para vivir con dignidad y ofrecer a Elena una vida sencilla pero honesta». Beatriz Mendoza, que hasta entonces había permanecido en shock, intervino con voz gélida. «Elena, tienes exactamente una semana para anular este error», dijo, pronunciando la última palabra como si fuera algo sucio. «O consideraremos que ya no eres parte de esta familia. Ni un peso de la fortuna Mendoza, ni contactos, ni apoyo para tu estudio de arquitectura. Nada». «No pueden hacer eso», protestó Elena, aunque sabía que sí podían. «Claro que podemos», respondió Francisco. «La mitad de tus clientes son amigos míos o socios de negocios. Una palabra mía y tu pequeño estudio se queda sin proyectos». Miguel observaba la escena con una mezcla de indignación y calculado silencio. Podría revelar su identidad ahora mismo, demostrar que tenía más recursos que los Mendoza imaginaban, pero algo lo detenía. Quería que Elena lo eligiera a él, no a su dinero. Cuando la puerta se cerró tras los furiosos padres de Elena, ella se derrumbó en el sofá, temblando. «Te advertí que sería difícil», dijo con voz quebrada, «pero no imaginé que llegarían a tanto». Miguel se sentó junto a ella, rodeándola con un brazo. «Somos adultos, Elena. No pueden obligarte a anular nuestro matrimonio. Pero pueden arruinar mi carrera», respondió ella angustiada. «Todos mis proyectos actuales son para conocidos de mi padre. Si los pierdo». Se quedaron en silencio, contemplando las luces de la ciudad a través de la ventana. La megalópolis se extendía imponente, tan diferente de las montañas oaxaqueñas. «Podemos regresar a Oaxaca», propuso Miguel. «Empezar de nuevo allá». Elena lo miró con ojos llorosos pero decididos. «No, Miguel, no voy a huir. Esta es mi ciudad también, y he trabajado demasiado duro por mi carrera para abandonarla así». Miguel asintió, admirando su determinación. «Entonces nos quedamos y luchamos», dijo con firmeza. «Juntos.
Lo que no dijo fue que ya había hecho varias llamadas desde Oaxaca. Como CEO de Hoteles Raíces, tenía recursos y contactos que podrían ayudarlos, pero aún no estaba listo para revelar esa carta. No hasta estar seguro de que el amor de Elena era por el hombre, no por el empresario. Al día siguiente, la tormenta empeoró. El teléfono de Elena no dejaba de sonar con cancelaciones de clientes. Para el mediodía, su agenda había quedado prácticamente vacía. La influencia de Francisco Mendoza era evidente. 3 años construyendo mi reputación, y en 6 horas mi padre la ha destruido, dijo Elena con amargura mientras revisaba los correos de cancelación. Miguel la observaba mientras preparaba café en la cocina. La situación era el escenario perfecto para revelar su identidad. Podría ofrecer a Elena proyectos de remodelación para sus hoteles, contactarla con sus propios socios. Pero si lo hacía ahora, ¿cómo sabría que ella lo amaba por quién era realmente? Quizás es momento de diversificar, sugirió en cambio, de buscar clientes fuera del círculo de influencia de tu padre. Elena lo miró escéptica. Eso lleva tiempo, Miguel. Tiempo y contactos que no tenemos. Confía en mí, respondió él. Tengo algunos amigos que podrían estar interesados en tu trabajo. Elena asumió que se refería a otros artesanos, quizás con pequeños negocios que necesitaran remodelaciones. No era el tipo de proyectos a los que estaba acostumbrada, pero era un comienzo. Está bien, concedió. Mientras tanto, tendremos que ajustar nuestro presupuesto. Este apartamento es demasiado caro para mantenerlo sin ingresos estables. Miguel asintió ocultando una sonrisa. Si ella supiera que podría comprar el edificio entero sin siquiera afectar significativamente su patrimonio. Esa misma tarde, mientras Elena reorganizaba su portafolio, el timbre sonó nuevamente. Esta vez era Rodrigo Fuentes, su exprometido, impecablemente vestido y visiblemente alterado. «Necesito hablar contigo a solas», exigió al ver a Miguel. «Mi esposo se queda», respondió Elena con firmeza. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a él». Rodrigo bufó con desdén. «¿Esposo? ¿Artesano?», dijo pronunciando la palabra como un insulto. «Elena, nuestras familias han planificado esta unión durante años. No puedes tirarlo todo por la borda por un capricho romántico». Miguel observaba al hombre con interés profesional. Había coincidido con Rodrigo Fuentes en algunas conferencias empresariales, aunque siempre desde lejos. La familia Fuentes era conocida por sus tácticas agresivas de expansión, muy diferentes a la filosofía de respeto cultural que Miguel imprimía a sus propios hoteles. «No fue un capricho, Rodrigo», respondió Elena. «Fue una decisión consciente de tomar el control de mi vida». Rodrigo cambió su estrategia, suavizando el tono. «Elena, sé que estás pasando por un momento difícil. Tu padre me contó sobre tu crisis nerviosa en Oaxaca», dijo con falsa preocupación. «Podemos olvidar todo esto. Te ayudaremos a recuperarte, y luego seguiremos con los planes de boda como si nada hubiera pasado». Elena rió sin humor. «¿Crisis nerviosa? ¿Es así como explican que no quiera casarme contigo? Tu padre está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, Elena», advirtió Rodrigo, abandonando la fachada de preocupación. «Incluso ha mencionado la posibilidad de solicitar una evaluación psiquiátrica para invalidar tu matrimonio por incapacidad mental». Miguel dio un paso al frente. «Creo que es momento de que te vayas, Fuentes», dijo con voz tranquila pero firme. «Mi esposa ha sido muy clara». Rodrigo lo miró de arriba abajo con desprecio. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, artesano. La familia Fuentes y los Mendoza juntos pueden aplastarte como un insecto». Miguel sonrió levemente, consciente de la ironía. Como propietario de la cadena que más rápido crecía en el sector, era precisamente él quien representaba la mayor amenaza para los hoteles Fuentes. «Estaremos preparados», respondió simplemente. Cuando Rodrigo finalmente se marchó, Elena se dejó caer en una silla. «Está peor de lo que pensaba», murmuró. «Van a intentar declararme incompetente». Miguel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. «No lo permitiremos», afirmó. «Tengo más recursos de los que crees, Elena. Confía en mí». Ella lo miró intrigada por sus palabras, pero antes de que pudiera preguntar, el teléfono sonó. Era Sofía, su mejor amiga. «Elena, tienes que encender la televisión», dijo alarmada. «Canal 5, ahora mismo». Al encender el televisor ambos quedaron paralizados.
Un conocido programa de chismes mostraba fotos de Elena bailando en la Guelaguetza, vestida con el traje tradicional, junto a titulares sensacionalistas. Heredera Mendoza abandona compromiso millonario por chamán oaxaqueño. Las imágenes habían sido manipuladas para hacer parecer que participaba en algún tipo de ritual, no en una celebración comunitaria. «Esto es difamación», murmuró Elena, horrorizada. «¿Cómo han conseguido esas fotos?» Miguel apretó los puños. La guerra sucia había comenzado, y él sabía exactamente cómo funcionaban estos juegos de poder. Era hora de tomar decisiones difíciles, seguir manteniendo su identidad en secreto o revelar quién era realmente y utilizar todo su poder para proteger a Elena. La respuesta llegaría antes de lo que imaginaba y de la forma más inesperada posible. La mañana siguiente, amaneció con una portada en el periódico financiero más importante del país. Hoteles Fuentes anuncia OPA hostil sobre hoteles raíces. Miguel casi escupió el café cuando Elena le mostró la noticia. «Es extraño», comentó ella, ajena a la tensión repentina de su esposo. «Raíces es la única cadena que realmente respeta la arquitectura y tradiciones locales. Si Fuentes la absorbe, seguramente convertirán esos hermosos hoteles en copias genéricas sin alma». Miguel respiró profundo, intentando controlar su reacción. La OPA, oferta pública de adquisición, era claramente una represalia de los Fuentes, quienes debían haber descubierto su identidad. No era casualidad que ocurriera justo ahora. «¿Conoces esa cadena?», preguntó con aparente desinterés. «Por supuesto», exclamó Elena. «De hecho, uno de mis sueños profesionales siempre ha sido diseñar para ellos. Su fundador, un tal Miguel Hernández Vega, ha revolucionado el concepto de hotelería de lujo en México». Miguel casi se atraganta al escuchar su nombre completo en labios de Elena. Ella continuó, ajena a su reacción. «Nadie sabe mucho de él. Es extremadamente reservado. Algunos dicen que ni siquiera existe, que es solo una imagen creada por un consorcio. Pero su visión es extraordinaria. Hoteles que celebran la cultura local, construidos con materiales tradicionales que ofrecen experiencias auténticas sin sacrificar el lujo». «Suena interesante», respondió Miguel, luchando por mantener la compostura. El teléfono de Miguel sonó. En la pantalla aparecía Carlos Jurídico. No podía ignorar esta llamada, pero tampoco podía hablar abiertamente frente a Elena. «Debo atender, es un cliente de Oaxaca», se excusó dirigiéndose al balcón y cerrando la puerta tras de sí. «Carlos, ¿qué demonios está pasando?», preguntó en voz baja. «Jefe, intenté contactarte toda la noche», respondió su director jurídico con urgencia. «Fuentes ha lanzado una OPA hostil. Ofrecen un 30% sobre el valor de mercado actual. Es una venganza personal», murmuró Miguel. «Rodrigo Fuentes debe haber descubierto quién soy. ¿Qué hacemos?». La junta directiva está en pánico y los accionistas minoritarios ven con buenos ojos la oferta. Miguel observó a través del cristal a Elena, quien revisaba pensativa el periódico. La ironía de la situación no se le escapaba. Su esposa admiraba al empresario que él era, sin saber que estaba casada con él. «Convoca una reunión de emergencia del consejo», ordenó, «y prepara una contraoferta. Vamos a intentar comprar la división de hoteles boutique de Fuentes». «¿Estás loco?», exclamó Carlos. «No tenemos liquidez para eso sin vender activos o solicitar financiamiento masivo». «Encuentra la manera», respondió Miguel con determinación. «Y Carlos, ni una palabra sobre mi matrimonio. A nadie». Cuando regresó al interior encontró a Elena visiblemente preocupada, con su teléfono en la mano. «Era Sofía», dijo. «Me ha conseguido una entrevista en un estudio de arquitectura independiente. No pagan tan bien como mis clientes anteriores, pero es algo». Miguel asintió, aunque sabía que no sería necesario. Pronto tendría que revelarle la verdad, especialmente con la batalla corporativa que se avecinaba. «Elena, hay algo que necesito decirte», comenzó, pero fue interrumpido por un fuerte golpe en la puerta. Al abrir se encontraron con Rodrigo Fuentes, acompañado por dos hombres de aspecto intimidante. «Hernández», dijo Rodrigo con una sonrisa maliciosa, «o debería decir, señor CEO de Hoteles Raíces». El tiempo pareció detenerse. Elena miró a Miguel con confusión, luego a Rodrigo y de nuevo a Miguel, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿De qué está hablando?», preguntó finalmente. Rodrigo rió con desdén.
Tu humilde artesano es en realidad Miguel Hernández Vega, fundador y CEO de Hoteles Raíces, uno de los empresarios más ricos del país, explicó con evidente satisfacción al ver la confusión en el rostro de Elena. Parece que ambos teníamos secretos, ¿no? Elena retrocedió unos pasos, su rostro transformándose del desconcierto a la incredulidad y finalmente a la ira. ¿Es cierto?, preguntó mirando directamente a Miguel. Él asintió lentamente. Quería decírtelo, pero temía que... ¿Qué? Interrumpió ella. ¿Que me interesara tu dinero? ¿Después de que dejé todo por ti cuando pensaba que no tenías nada? Rodrigo observaba la escena con deleite. ¡Qué conmovedor!, se burló. Pero no he venido a presenciar dramas matrimoniales. He venido a advertirte, Hernández. Acepta la OPA o prepárate para una guerra que no puedes ganar. Miguel se irguió, transformándose sutilmente. Su postura, su mirada, su voz, todo en él, revelaba ahora al empresario que realmente era. Rodrigo, ambos sabemos que esta OPA no tiene nada que ver con estrategia empresarial, respondió con frialdad profesional. Es una venganza personal, y los accionistas de tu empresa lo verán claramente cuando presentemos nuestra contraoferta. La sonrisa de Rodrigo vaciló. ¿Contraoferta? Mañana a primera hora anunciaremos nuestra intención de adquirir la división de hoteles Boutique de Fuentes, continuó Miguel con calculada precisión. Y a diferencia de tu oferta, la nuestra tiene pleno respaldo financiero. Era un farol, por supuesto. Carlos aún no había encontrado el financiamiento, pero Miguel sabía que la mera amenaza sembraría dudas entre los inversores de Fuentes. Rodrigo palideció visiblemente. «No te atreverías. Pruébame», respondió Miguel. «Y ahora te agradecería que te marcharas de nuestra casa». Cuando la puerta se cerró tras Rodrigo y sus acompañantes, el silencio se hizo insoportable. Elena miraba a Miguel como si fuera un extraño. 6 años, dijo finalmente. 6 años admirando el trabajo de Miguel Hernández Vega, soñando con diseñar para sus hoteles, y todo este tiempo eras tú, fingiendo ser un simple artesano. No todo era fingido, respondió él. Mi abuelo realmente me enseñó el oficio. Las artesanías que vendo en el mercado las hago yo mismo. Es mi forma de mantenerme conectado con mis raíces. Elena sacudió la cabeza. ¿Y todo esto? ¿Dejarme creer que abandonaba mi vida de privilegios por una existencia humilde? ¿Ver cómo mi padre destruía mi carrera cuando podrías haberlo detenido con una llamada? Quería estar seguro de que me amabas a mí, no a mi dinero, explicó Miguel. Toda mi vida he conocido personas que solo se acercan por interés. Elena lo miró con una mezcla de dolor e indignación. ¿Así que me pusiste a prueba? ¿Me dejaste sufrir el rechazo de mi familia, ver cómo se desmoronaba mi carrera, todo para confirmar que no era una cazafortunas? No lo planeé así, se defendió él. Todo sucedió tan rápido. Cuando nos casamos, quise decírtelo, pero tenía miedo de que pensaras que todo había sido una manipulación. ¿Y qué fue sino eso?, respondió ella con lágrimas de rabia. Construiste nuestra relación sobre una mentira. Miguel intentó acercarse, pero ella retrocedió. Necesito estar sola, dijo Elena tomando su bolso y dirigiéndose a la puerta. No me sigas. Cuando se quedó solo, Miguel contempló el desastre en que se había convertido su plan. Había querido encontrar amor verdadero, ocultando su identidad, pero ahora veía lo injusto de su engaño. No solo había mentido a Elena, sino que la había sometido a un sufrimiento innecesario para probar su sinceridad. Su teléfono sonó nuevamente. Era Carlos. «Jefe, las acciones están cayendo en picada tras el anuncio de la OPA», informó. «Necesitamos que des la cara. Los medios están especulando sobre tu ausencia y los rumores de tu matrimonio se están filtrando». Miguel tomó una decisión. «Organiza una conferencia de prensa para mañana», ordenó. «Es hora de que el verdadero Miguel Hernández Vega dé la cara». Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Elena caminaba sin rumbo por las calles de la Condesa cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Elena Mendoza?», preguntó una voz femenina. «Soy Claudia Vega, directora de Arquitectura de Hoteles Fuentes. Me gustaría hablar con usted sobre una propuesta laboral». El tablero se reorganizaba para la siguiente jugada en esta partida de ajedrez empresarial y emocional. La sede de Hoteles Raíces, en Ciudad de México, era un edificio de cristal y piedra caliza
que se elevaba 25 pisos en Reforma. Miguel llegó temprano para la conferencia de prensa, donde un ejército de ejecutivos, abogados y asesores de imagen lo esperaban. La filtración sobre tu matrimonio ha generado especulación en los mercados, explicó Carlos mientras caminaban hacia la sala de juntas. Los accionistas están nerviosos y los Fuentes lo están aprovechando para presionar con su OPA. Miguel apenas escuchaba. Su mente estaba con Elena, quien no había regresado al apartamento la noche anterior. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. ¿Alguna noticia sobre el contraataque?, preguntó intentando concentrarse en el asunto financiero. He contactado a 3 fondos de inversión interesados en respaldar nuestra contraoferta, respondió Carlos. Pero necesitamos mostrar estabilidad para ganar su confianza. Miguel asintió distraídamente mientras entraban a la sala donde el consejo directivo en pleno lo esperaba. Las caras largas anticipaban la tormenta. Señores, saludó con aplomo tomando su lugar a la cabeza de la mesa. Entiendo su preocupación, pero les aseguro que tenemos un plan. Mientras tanto, en un elegante restaurante de Polanco, Elena se sentaba frente a Claudia Vega, una mujer de unos 50 años con un impecable traje sastre y mirada aguda. Agradezco la invitación, pero debo confesar que me sorprende, dijo Elena. ¿Por qué Hoteles Fuentes querría contratar a la esposa de su competidor? Claudia sonrió levemente. Precisamente por eso. Conoces al enemigo mejor que nadie, respondió sin rodeos. Además, hemos seguido tu trabajo. Eres talentosa, independientemente de tu estado civil. Elena dudó. La oferta era tentadora. Dirigir el departamento de diseño arquitectónico para los nuevos proyectos de Fuentes, con un salario 3 veces mayor al que ganaba en su estudio independiente. Sin embargo, algo no encajaba. Esto tiene que ver con la OPA, ¿verdad?, preguntó directamente. Rodrigo está utilizándome como parte de su estrategia contra Miguel. Claudia dio un sorbo a su café antes de responder. Los negocios son negocios, Elena, pero te ofrezco una oportunidad real. Lo que hagas con ella depende de ti. De vuelta en la torre de Hoteles Raíces, la sala de conferencias se había transformado. Decenas de periodistas esperaban la aparición del esquivo CEO. Los rumores sobre su matrimonio secreto con la hija de uno de sus competidores habían despertado el interés mediático. Miguel ajustó su corbata, incómodo con el traje formal tras días vistiendo la ropa sencilla de artesano. Extrañaba la libertad de su otra vida, la autenticidad de sus interacciones en Oaxaca, pero ahora debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. «Estamos en vivo en un minuto», anunció el responsable de comunicación. «Recuerda, sin comentarios sobre tu vida personal, céntrate en la estrategia frente a la OPA». Miguel asintió automáticamente, pero cuando las cámaras comenzaron a grabar y se encontró frente a los micrófonos, algo cambió en él. Miró directamente al lente principal y comenzó. «Buenos días, soy Miguel Hernández Vega, fundador y CEO de Hoteles Raíces. Hoy debería hablarles sobre nuestra respuesta a la oferta hostil de Hoteles Fuentes». Hizo una pausa ignorando las señales de alarma de su equipo. «Pero primero, necesito aclarar algo personal que afecta a nuestra empresa». Un murmullo recorrió la sala. Su director de comunicación palideció. «Hace 2 semanas conocí a Elena Mendoza en un mercado de Oaxaca, no como el empresario que soy, sino como el artesano que siempre he llevado dentro. Nos enamoramos y nos casamos, y ella no supo quién era yo realmente hasta ayer». Los flashes se intensificaron. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, hambrientos de cada palabra. «Cometí un error al no revelarle mi identidad. Un error por el que pido perdón públicamente», continuó mirando directamente a la cámara, esperando que Elena estuviera viendo la transmisión. «Y ahora nuestra relación personal está siendo utilizada como arma en una guerra corporativa». Carlos intentaba desesperadamente detenerlo desde un costado, pero Miguel continuó. «La oferta de Hoteles Fuentes no es una decisión estratégica, sino una venganza personal. Rodrigo Fuentes estaba comprometido con Elena antes de que nos conociéramos, y ahora está utilizando los recursos de su empresa para un ajuste de cuentas». El caos estalló en la sala. Los periodistas se pusieron de pie, gritando preguntas. Las acciones de ambas empresas comenzaron a fluctuar salvajemente en tiempo real, según mostraban las pantallas financieras a un costado.
Hoteles Raíces presentará una contraoferta para adquirir la división boutique de Fuentes, anunció finalmente. Una oferta basada en valor real, no en venganzas personales. Y ahora, si me disculpan, tengo un matrimonio que salvar. Sin responder preguntas, Miguel abandonó el podio dejando tras de sí un caos mediático sin precedentes en el sector hotelero mexicano. Elena había visto toda la conferencia desde la tableta que Claudia había colocado deliberadamente frente a ella en el restaurante. «Bueno, eso cambia un poco nuestra conversación», comentó Claudia con una sonrisa tensa. «Parece que tu esposo acaba de hacer una jugada bastante poco convencional». Elena permaneció en silencio, procesando lo que acababa de ver. La vulnerabilidad de Miguel ante las cámaras, su disculpa pública, no eran las acciones calculadas de un frío empresario, sino las de un hombre desesperado por no perder lo que realmente valoraba. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, levantándose. «Les haré saber mi decisión». Al salir del restaurante, Elena encendió su teléfono. Tenía 28 llamadas perdidas de Miguel y decenas de mensajes. El último, enviado durante la conferencia de prensa, decía simplemente: «Te espero en Chapultepec, donde los ancianos juegan ajedrez, el lugar donde la verdad no tiene precio». El parque de Chapultepec era un oasis en medio de la ciudad. Entre familias disfrutando del sol y turistas tomando fotos, los ancianos jugaban ajedrez en mesas permanentes bajo la sombra de ahuehuetes centenarios. Miguel esperaba sentado en una banca cercana, vestido con una simple guayabera blanca, más parecido al artesano que al CEO. «Viniste», dijo con alivio cuando Elena se sentó a su lado. «Tu conferencia de prensa fue inesperada», respondió ella, manteniendo distancia emocional. «Fuentes me ha ofrecido dirigir su departamento de arquitectura». Miguel asintió lentamente. «¿Vas a aceptar?» «No lo sé», confesó ella. «Una parte de mí quiere hacerlo solo para castigarte». «Lo merecería», admitió él. Se quedaron en silencio, observando a un anciano mover su alfil en el tablero de ajedrez cercano, una jugada aparentemente inofensiva que cambiaría todo el juego 5 movimientos después. «¿Por qué aquí?», preguntó Elena finalmente. «¿Por qué Chapultepec?». Miguel sonrió levemente. «Mi abuelo me traía aquí cada domingo», explicó. Era un maestro artesano, pero apenas sabía leer. Sin embargo, era un genio del ajedrez. Me enseñó que en la vida, como en el ajedrez, las decisiones tienen consecuencias que no siempre podemos prever. Elena observó a los ancianos concentrados en sus partidas, ajenos al drama que se desarrollaba a metros de ellos. «Cuando empecé Hoteles Raíces», continuó Miguel, «prometí nunca olvidar de dónde venía. El puesto en el mercado de Oaxaca, las artesanías, no era una farsa, Elena. Es mi forma de mantenerme conectado con mis raíces, de recordar quién soy realmente, más allá del traje y la oficina en Reforma». Elena lo miró directamente por primera vez. «¿Y lo de ocultarme tu identidad también fue para mantener tus raíces?». Miguel negó con la cabeza. «Fue miedo», admitió. «He pasado años rodeado de personas que solo se acercan por lo que puedo ofrecerles. Cuando te conocí y vi cómo rechazabas un matrimonio conveniente por principios, algo despertó en mí. Quería que me vieras por quién soy, no por lo que tengo». «Me mentiste», respondió ella. «Me dejaste creer que tendríamos una vida humilde, que sacrificaba mi carrera y mi relación con mi familia por amor». «Lo sé, y no tengo excusa», dijo él con sincera contrición. «Debí confiar en ti desde el principio. Cada día que pasaba se hacía más difícil decirte la verdad. Un niño pasó corriendo cerca de ellos, persiguiendo una pelota». Elena lo siguió con la mirada, pensando en futuros posibles, en caminos que se bifurcaban frente a ella. «Fuentes está utilizando nuestro matrimonio como parte de su estrategia», dijo finalmente. «Me ofrecen el puesto, esperando que acepte como venganza contra ti, para desestabilizar aún más tu empresa durante la OPA». «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Miguel, consciente de que la respuesta podría determinar su futuro tanto personal como profesional. Elena respiró profundo. «No lo sé», confesó. «Una parte de mí quiere castigarte, hacerte sentir la traición que yo sentí, pero otra parte…». No terminó la frase. En su lugar, señaló a los jugadores de ajedrez. «Tu abuelo tenía razón. Cada movimiento tiene consecuencias que van mucho más allá de lo inmediato».
Miguel asintió lentamente. Sea cual sea tu decisión, la respetaré, dijo con voz grave. Solo quiero que sepas que estos días contigo, siendo simplemente Miguel el artesano, fueron los más auténticos de mi vida, y que pese a haberte ocultado mi identidad, mis sentimientos siempre fueron reales. Elena se levantó, necesitando espacio para pensar. Necesito tiempo, dijo, y completa honestidad de ahora en adelante. Nada de secretos, nada de pruebas. Te lo prometo, respondió él sin moverse de la banca. ¿Puedo preguntarte dónde te quedarás? Con Sofía, respondió ella. Y Miguel, no hagas nada drástico con la empresa por mí. No soy responsable de las decisiones que tomes. Mientras Elena se alejaba por los senderos del parque, Miguel permaneció sentado observando la partida de ajedrez. El anciano que había movido el alfil ahora sonreía levemente mientras su oponente comenzaba a darse cuenta de la trampa en la que había caído. Una semana después, la batalla por el control corporativo había alcanzado su punto álgido. Los periódicos financieros no hablaban de otra cosa que de la guerra entre Hoteles Raíces y Hoteles Fuentes, una confrontación que había trascendido lo empresarial para convertirse en un drama personal que fascinaba al público. En la suite presidencial del Hotel Raíces Ciudad de México, Miguel revisaba documentos junto a su equipo legal. Las ojeras marcaban un rostro que no había dormido adecuadamente en días. Los fondos de inversión están listos para respaldar nuestra contraoferta, informó Carlos, pero quieren garantías adicionales. Miguel asintió distraídamente. Su mente divagaba constantemente hacia Elena, con quien apenas había intercambiado breves mensajes durante la semana. Ella había solicitado espacio y tiempo, y él intentaba respetar su petición, por dolorosa que fuera la espera. ¿Y las filtraciones sobre el desarrollo en Puerto Escondido? Preguntó, intentando concentrarse en el trabajo. Contenidas por ahora, respondió Carlos. Pero Fuentes sigue presionando a nuestros contratistas para obtener información. El desarrollo en Puerto Escondido era el proyecto más ambicioso de Hoteles Raíces hasta la fecha. Un complejo que combinaba alojamiento de lujo con un centro cultural dedicado a preservar y promover las tradiciones artesanales oaxaqueñas. Era la culminación de la visión de Miguel, la perfecta fusión entre sus dos mundos. Necesitamos acelerar los trámites de permisos, decidió Miguel. Si logramos anunciar el inicio de obras antes de la resolución de la OPA, fortalecerá nuestra posición. Mientras tanto, Elena trabajaba en el estudio de arquitectura que le había conseguido Sofía. Era un espacio modesto, comparado con su antiguo despacho, pero le ofrecía la independencia que necesitaba en esos momentos. Sobre su mesa de dibujo, los planos de un pequeño hotel boutique en Mérida comenzaban a tomar forma. Su teléfono vibró con un mensaje de Claudia Vega. La oferta sigue en pie. Rodrigo está impaciente por tu respuesta. Elena dejó el teléfono a un lado sin responder. Durante esa semana había recibido información de ambos lados del conflicto, analizando cuidadosamente cada detalle. Lo que había comenzado como una decisión emocional se había transformado en un proceso reflexivo sobre sus propios valores y ambiciones. El timbre de su teléfono la sorprendió. No era Miguel como esperaba, sino su padre. Elena. La voz de Francisco Mendoza sonaba inusualmente cansada. Necesitamos hablar. Una hora después, se encontraban en la cafetería del Museo Tamayo, un terreno neutral en el corazón de Chapultepec. Su padre había llegado solo, sin la habitual escolta de asistentes y guardaespaldas. «Te ves bien», comentó él en un torpe intento de iniciar la conversación. «¿De qué querías hablarme?», preguntó Elena sin ánimo para cortesías. Francisco Mendoza suspiró, repentinamente envejecido. «Cometí un error», admitió sorprendiendo a Elena. «Intenté controlar tu vida como si fueras una extensión de la empresa familiar». Elena permaneció en silencio, escéptica ante este repentino cambio. «Cuando supe que te habías casado con un artesano, me cegó la ira», continuó. «Y cuando descubrimos que ese artesano era en realidad Miguel Hernández Vega, pensaste que había planeado todo para sabotear la fusión con los Fuentes», completó Elena. «Exactamente», reconoció Francisco. «Pero esta semana he investigado a tu esposo. No es el tiburón empresarial que imaginaba. Lo que ha construido con Hoteles Raíces es impresionante, en el mejor sentido.
Ha creado prosperidad respetando lo que nosotros hemos ignorado durante años: la cultura local, las tradiciones, la sostenibilidad. Elena observaba a su padre con asombro. Francisco Mendoza, el implacable constructor que transformaba paisajes enteros en complejos turísticos genéricos, parecía estar teniendo una especie de epifanía. ¿A qué viene todo esto, papá? Francisco sacó una carpeta de su maletín. He tomado una decisión. No apoyaré a los Fuentes en la OPA contra tu esposo, declaró. De hecho, he decidido reorientar completamente nuestra empresa. Le entregó la carpeta. Dentro había planos preliminares para un proyecto titulado Mendoza Raíces, Centro de Innovación Cultural. Quiero proponerle a tu esposo una colaboración en lugar de competencia, explicó. Un nuevo enfoque que combine la experiencia constructora de Mendoza con la visión cultural de Raíces. Y me gustaría que tú dirigieras el diseño arquitectónico. Elena hojeaba los documentos, atónita. ¿Por qué este cambio repentino? Porque casi pierdo a mi hija por obstinación, respondió con sencillez. Y porque a mis 62 años estoy cansado de construir cajas de cristal sin alma. Quiero dejar un legado diferente. Al otro lado de la ciudad, Miguel salía de una tensa reunión con los accionistas cuando recibió una llamada inesperada. Rodrigo Fuentes solicitaba un encuentro privado sin abogados ni asesores. La reunión se concretó en un discreto restaurante japonés en la zona de Santa Fe. Cuando Miguel llegó, Rodrigo ya lo esperaba en una sala privada, con una botella de sake en la mesa. «Hernández», saludó secamente. «Fuentes», respondió Miguel, sentándose frente a él. «¿A qué debo esta invitación?» Rodrigo sirvió 2 copas de sake antes de responder. «Voy a retirar la OPA», anunció sin preámbulos. Miguel mantuvo su expresión impasible, aunque la sorpresa era evidente. «¿Por qué?» «Porque esta guerra nos está destruyendo a ambos», respondió Rodrigo. «Las acciones de ambas empresas han caído un 15% desde que comenzó este circo mediático». Miguel asintió, consciente de las cifras. «¿Y qué propones en su lugar?» «Una tregua», dijo Rodrigo. «Cada uno se queda con lo suyo y establecemos límites territoriales claros para evitar competencia directa». Miguel estudió a su rival, buscando la trampa en la propuesta. Rodrigo pareció leer sus pensamientos. «No hay truco, Hernández. Mi padre está furioso por cómo he manejado esto, convirtiendo una decisión empresarial en una vendetta personal. Ha amenazado con relevarme de mi puesto si no resuelvo este desastre». La sinceridad de la confesión sorprendió a Miguel. «¿Y Elena?», preguntó finalmente. Rodrigo bebió su sake antes de responder. «Elena nunca me amó», admitió con una sonrisa amarga. «Nuestro matrimonio iba a ser otra fusión empresarial más. Al menos tú conseguiste que se casara contigo por lo que eres, no por lo que tienes, aunque fuera bajo falsas pretensiones. Fue un error que estoy pagando caro», respondió Miguel. Rodrigo lo miró con curiosidad. «¿La has perdido?» «No lo sé», confesó Miguel. «Espero que no». Un camarero entró con la primera ronda de sushi, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando volvieron a quedar solos, Rodrigo adoptó un tono más profesional. «¿Entonces aceptas la tregua?» Miguel consideró la oferta. Terminar la guerra corporativa le permitiría concentrarse en lo que realmente importaba: recuperar a Elena. «Con una condición», respondió. «No más ofertas de trabajo a mi esposa. Sea cual sea su decisión sobre nosotros, debe tomarla sin presiones externas». Rodrigo asintió. Trato hecho. 3 días después, Elena recorría el extenso terreno en Puerto Escondido, donde se planeaba construir el nuevo complejo de hoteles Raíces. Miguel caminaba a su lado, explicando los detalles del proyecto, mientras el sol de la tarde bañaba el paisaje costero. «Aquí estará el centro cultural», señaló un área cerca de la playa. «Un espacio donde artesanos locales podrán exhibir y enseñar sus técnicas tradicionales». Elena observaba los planos y el terreno con ojo crítico. «La distribución es interesante, pero el edificio principal bloquea la vista al mar desde las áreas comunitarias», observó. «Si lo rotaras 15 grados e integraras más espacios abiertos». Se detuvo al darse cuenta de que estaba involucrando en el proyecto inconscientemente. Miguel sonrió, sin comentar al respecto. «Te he traído aquí porque quería que vieras este lugar antes de tomar tu decisión final», explicó. «Sea cual sea tu elección sobre nosotros,
Quería que conocieras esta parte de mí, la que intenta reconciliar dos mundos aparentemente opuestos. Elena contempló el océano, respirando la brisa salada. Durante 2 semanas, había analizado toda la información disponible sobre Miguel Hernández Vega y sus empresas. Había estudiado cada proyecto de hoteles raíces, las políticas laborales, el impacto comunitario. Había hablado con artesanos que colaboraban con la cadena, con empleados, incluso con competidores. «¿Por qué nunca me contaste sobre este proyecto?», preguntó finalmente. Incluso después de casarnos, cuando pasábamos horas hablando de arquitectura y preservación cultural. «Porque temía que al revelar esta parte de mi vida cambiaría la forma en que me veías», respondió él con honestidad. «Era egoísta, lo sé. Quería seguir siendo simplemente Miguel para ti, no el empresario que todos quieren impresionar o utilizar». Elena asintió, comprendiendo aquella necesidad de autenticidad que ella misma había buscado al rechazar el matrimonio arreglado con Rodrigo. «Mi padre me ha propuesto un proyecto conjunto», comentó, cambiando ligeramente de tema. «Quiere colaborar con hoteles raíces en lugar de competir». Miguel la miró sorprendido. «Francisco Mendoza quiere colaborar conmigo. ¿El mismo hombre que amenazó con destruirme?» «La gente puede cambiar», respondió Elena con una pequeña sonrisa, «cuando ven algo que los inspira, algo auténtico y valioso». Se detuvo frente a un imponente ahuehuete que se erguía solitario en el terreno, sobreviviente de tiempos antiguos. «He tomado una decisión», anunció, girándose para enfrentar a Miguel. «No aceptaré la oferta de Fuentes». Miguel asintió conteniendo el alivio. «¿Y nosotros?», preguntó con el corazón acelerado. Elena tomó aire antes de responder. «Nuestro matrimonio comenzó con una mentira, pero puedo entender por qué lo hiciste», dijo lentamente. «No fue correcto, pero venía de un lugar de verdadera vulnerabilidad». Se acercó a él, reduciendo la distancia física que habían mantenido desde su separación. «Propongo que empecemos de nuevo», continuó. «No como el artesano y la arquitecta, ni como el CEO y la hija del constructor, sino como 2 personas que se encontraron por casualidad y descubrieron que compartían no solo un amor, sino una visión». Miguel tomó sus manos con delicadeza. «Eso significa que estoy dispuesta a intentarlo», respondió ella, con absoluta honestidad de ambas partes, y con un acuerdo prenupcial apropiado, ya que técnicamente seguimos casados. Miguel sonrió, reconociendo su pragmatismo. «¿Y el proyecto de Puerto Escondido?», preguntó señalando los planos que ella aún sostenía. «¿Qué opinas como arquitecta?». Elena miró nuevamente los diseños preliminares. «Que tiene potencial, pero necesita un enfoque más integrado con el paisaje y la comunidad local», respondió profesionalmente, antes de añadir con una sonrisa. «Y que conozco a la arquitecta perfecta para rediseñarlo». Miguel la atrajo hacia sí, y por primera vez en semanas se fundieron en un beso que sabía a reconciliación y nuevos comienzos. El sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de los mismos tonos anaranjados que iluminaban el mercado oaxaqueño donde se conocieron. En la distancia, las olas rompían contra la costa con un ritmo constante que parecía decir raíces y alas, tradición e innovación, pasado y futuro. 2 mundos aparentemente opuestos que en las manos adecuadas podían complementarse para crear algo genuinamente hermoso. «Bienvenida a nuestro verdadero comienzo, Elena Mendoza», susurró Miguel contra sus labios. «Bienvenido a nuestra auténtica historia, Miguel Hernández Vega», respondió ella mientras el viento de Puerto Escondido sellaba una promesa que, esta vez, estaba construida sobre cimientos reales.